Buen día, hoy día estudiaremos el libro de Números del capítulo 8 del verso del 5 al 26 y el título es Consagración de los Levitas. No sin antes voy a hacer una breve introducción. En este capítulo estudiaremos la importancia de la consagración de los levitas para el servicio de Dios en el tabernáculo de reunión. Si bien es cierto, Dios escoge a los levitas como sustitutos de todos los primogénitos de Israel, quienes fueron separados exclusivamente para su servicio, pero también demanda de ellos pureza y santidad, porque sin consagración no existe un verdadero servicio a Dios. Jesús es el mayor ejemplo de consagración y de servicio. Nosotros debemos imitarlo porque somos sus discípulos. Vemos que los levitas tienen una función de reconciliar al pueblo de Israel con un Dios santo. Ahora nosotros, la Iglesia del Señor, también tenemos dicha misión de anunciar las buenas de salvación a un mundo perdido que necesita de Dios. Ok, empecemos. También Jehová habló a Moisés diciendo: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación, y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados, y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, lo he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don a los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse a los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio, y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Ok, empecemos. Dios le ordena a Moisés para que tomase a los levitas entre los hijos de Israel para que sean purificados, ya que estarían separados para el servicio del tabernáculo. Dios hace un llamado a los levitas para su servicio. Debemos recordar la naturaleza santa de Dios, que exige pureza a aquellos que se acercan a Él. Dios usa el tabernáculo como un lugar de encuentro con el ser humano pecador. Dios le ordena a Moisés que tendría que hacer expiación por los levitas. La palabra expiación aplicada en este verso en hebreo es tajer, que significa estar limpio o ser puro. Moisés tenía que purificar a los levitas. Debían pasar un proceso de limpieza. Dios exige de nosotros limpieza, pureza, santidad. Cuando somos redimidos por la sangre de Cristo, Él nos justifica. Esto significa ser declarado justo, ser inocente o absuelto por un tribunal de justicia. Esto se llama justificación. Pero el proceso de santificación es un proceso continuo y progresivo en nuestras vidas. Aunque el creyente es sacado de una vez por todas de la esclavitud del pecado,
No somos inmediatamente perfectos, por lo tanto Dios exige de nosotros que nosotros nos limpiemos, nos purifiquemos todos los días de nuestra vida. Hasta el último día que llegamos acá a vivir en la tierra tenemos que tener un proceso de purificación, de limpieza por medio de la palabra de Dios. Los levitas fueron escogidos entre todo el pueblo de Israel. Ahora, nuestra consagración nos separa del mundo y del pecado para ser exclusivamente dedicados a nuestro Señor. ¿Qué significa consagración? Significa ser apartado del mundo. Es no darle importancia a lo que el sistema de valores de este mundo nos induce continuamente a participar. Pero gracias a la obra redentora de Jesús hemos sido escogidos para llevar una vida santa y agradable a nuestro Señor. La Biblia dice en Mateo 16, del verso del 25 al 26, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto nos enseña que nada de lo que nos ofrezca este mundo será más importante que nuestra relación con Cristo. Me formulo esta pregunta. ¿Por qué era necesario purificar a los levitas? Bueno, es muy simple. Porque Dios es santo y el ser humano es pecador. Si los levitas fueran escogidos entre el pueblo de Israel, era necesario que sean purificados porque tendrían acceso al tabernáculo de reunión. En ese tabernáculo pues habitaba la presencia de Dios, por lo tanto tenía que haber santidad. En Isaías 52:11 dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que llevaban los utensilios de Jehová. Dios nos demanda una entrega completa, primeramente porque lejos de Él sabe que solo encontraremos dolor y tristeza, porque el pecado solo trae sufrimiento. Dios nos llama a vivir una vida consagrada a Él, dedicada a hacer su voluntad. La palabra consagrar en hebreo es kadosh, y en griego es agiazo, que significa santo, santificar, dedicar o separar. La consagración significa declarar o hacer algo santo. Se asocia con la idea de ser sagrado. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En 1 de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos llama continuamente a la santificación. ¿Entendemos la magnitud de lo que significa ser consagrado? Bueno, nos pide renunciar a nosotros mismos, porque la esencia de Dios es santidad. Necesitamos de Él para lograr esto. Él desea que nos alejemos de toda inmundicia, pero esto no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza. Nos da un medio para que podamos ser limpios, y es por medio de su palabra, el verbo de vida que es Jesús. Vemos una comparación. Entre todo el pueblo de Israel, Dios escoge a los levitas para ser consagrados, separados para su servicio. Y entre todo el mundo, Dios escoge a la iglesia para que cumpla esa misma función. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Dios nos eligió, Él eligió sacarnos de la corriente principal de la humanidad. Él eligió traernos a sí mismo y nos separó para que seamos diferentes. Dios no nos ha rescatado del pecado para que sigamos siendo lo mismo. Él nos ha llamado a ser distintos. La vida de un cristiano es entonces obediencia a Cristo. El que vive por sus enseñanzas es consagrado, separado para nuestro Señor. Dios nos salvó, nos limpió, nos justificó por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, muriendo en una cruz por nuestros pecados, pero también nos santificó para que podamos vivir solo para Él. Es decir, Dios ha hecho una obra completa en nosotros. En Hebreos 12, verso 14 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santificación es el poder decir sí a Dios y no al pecado. Esto es lo que Dios nos ha llamado, a ser santos. Dios nos liberó del mundo que representa Egipto, ahora somos separados, apartados para nuestro Señor. No puede haber un crecimiento espiritual del cristiano sin santificación, porque la misma naturaleza de nuestro Señor es santidad. El Espíritu Santo obra a través de la palabra inspirada de Dios en nuestra santificación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación es el llamado de despojar al viejo hombre. La santificación es el crecimiento del cristiano en gracia. El Señor llama a todos los cristianos a la santidad y a la semejanza en Cristo. Vemos que Dios le da indicaciones a Moisés de purificar a los levitas, pero también indica esto. Dice, así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de expiación,
y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Vemos las instrucciones que le da Dios a Moisés. ¿Por qué? Porque los levitas representan en todo tiempo un pueblo santificado, separado, totalmente entregado para nuestro Señor. Me pregunto, ¿nosotros estaremos dispuestos a vivir una vida enteramente consagrada para nuestro Señor? Jesús nos enseñó que para seguirlo debemos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día. Y la Biblia dice así, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La santidad es un requisito importante para los levitas. La obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor por Cristo y el secreto para descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es muy importante ser obedientes a Dios. Moisés tiene que separar a los levitas entre los hijos de Israel y debe rociar sobre ellos el agua de expiación. En este caso hemos visto que expiación está asociada a la palabra purificación, y tendrá que pasar navaja sobre todo su cuerpo de los levitas, y los levitas lavarán sus vestidos. Con este proceso recién serían purificados los levitas. Moisés debe rociar sobre ellos el agua de expiación o purificación. Los levitas eran apartados para el servicio de nuestro Señor, por lo tanto, el proceso de limpieza empezaba con el agua de la purificación. Lo primero que debe hacer un cristiano es alimentarse de la palabra de Dios, porque tiene un efecto purificador en nuestras vidas. En Efesios 5, del verso de 25 al 26, dice así: Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Y en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu palabra es verdad. La ley mosaica instruye que una persona o accesorio debe pasar un proceso de santificación que típicamente involucraba un lavado, seguido de una ceremonia de dedicación, para estar listo para servir a Dios. Un creyente es lavado por la palabra de Dios mientras lo estudia, y como el creyente estudia la palabra de Dios, su mente se renueva en la misma mente de Cristo. Y esto permite al cristiano conocer la misma voluntad de Dios. ¿Cómo el cristiano puede ser lavado? Por medio de la palabra de Dios. Esa agua es la palabra de Dios, que purifica nuestras mentes y nuestros corazones. Entonces, un levita, para ser consagrado, tenía primero que ser lavado, rociado con el agua de purificación. La palabra de Dios es el único medio a través del cual el Espíritu Santo trae consigo santificación en nuestras vidas, para que podamos llegar a ser cada vez como Cristo. Nosotros podemos gozar del agua de la purificación por la palabra de Dios. Debemos estar dispuestos a empaparnos en los versículos de la Escritura como si nos empapáramos en un baño de agua limpia. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando en gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y en Tito, el capítulo 3 del verso 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si dejamos de estudiar la palabra, si no nos aprovechamos para ser lavados por ella, entonces nuestro crecimiento espiritual será atrofiado. Los cristianos debemos estudiar la palabra de Dios, no hay otro camino. Este es el método que Dios ha escogido para que nosotros, sus discípulos, crezcamos. Nunca estaremos preparados para el servicio sin estudiar la palabra de Dios. Si realmente queremos prestar atención al llamado de Dios para el servicio, entonces nos comprometemos a la santificación, ser lavados por su palabra. Debemos determinar estudiar la palabra de Dios para que Él nos separe a sí mismo para su uso o voluntad, porque Dios nos santifica, mientras crecemos en Él y en el conocimiento de su palabra. Qué importante es estudiar la palabra de Dios. Los levitas tenían que pasar navaja sobre todo su cuerpo. Se le tenía que rasurar todo el cuerpo porque los levitas tendrían contacto con el tabernáculo, sinónimo de santidad y pureza. Era necesario que se afeitara el vello corporal por higiene porque podrían contraer parásitos que portan enfermedades. Esto nos enseña que la vieja naturaleza siempre quiere florecer de nuestro interior, así como el vello corporal, por más que lo cortes, va a volver a salir. Pero ellos estaban instruidos de que tenían que rasurarse su cuerpo. La Biblia dice en 2 de Corintios 7:1, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando aceptamos el don de Dios, el regalo de la salvación por medio de Jesús,
El Espíritu Santo forma un vínculo inseparable con nosotros. Nacemos de nuevo y nacemos del Espíritu. Si bien es cierto, nuestra carne continúa con nosotros hasta el día que dejemos este cuerpo terrenal, pero como seres nacidos de nuevo, ya no estamos controlados por la carne. No estamos anclados en ella. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, verso 15, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo principal para aprender este versículo es que los cristianos experimentan una lucha interior, y es una verdadera batalla y continúa todos los días. Y la única manera de caminar en el espíritu es seguir a Cristo en nuestros pensamientos. Es decir, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque nosotros podemos decirle no al pecado. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Tenemos que renovar nuestros pensamientos en Cristo. ¿Y cómo lo vamos a renovar? Estudiando la palabra de Dios. Vivir para Cristo significa morir a sí mismo, negando nuestra vieja naturaleza, y es la voluntad de Dios que seamos santificados para que Él pueda usarnos cuando quiera. La Biblia dice en Efesios 4, del verso del 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuestra carne es la parte rebelde y obstinada de nuestro yo interior. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 del verso del 6 al 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La batalla empieza en nuestra mente. Debemos decidir obedecer a Dios. Es una lucha continua. Por eso necesitamos la palabra de Dios para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Negarse significa decir no a sí mismo y sí a Dios. Es someter humildemente mi voluntad a Dios. Necesitamos fijar nuestro corazón en Jesús, que nos llama a tomar la cruz y seguirlo. Debemos morir cada día a nuestro yo. El Evangelio no es un llamado a la realización personal. No se trata de exaltarme, sino de levantar a Jesús. Esto no se trata de yo tener más casas, más dinero, más éxito. No. Se trata de exaltar a Cristo. ¿Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos? En Romanos capítulo 6, del verso 6 dice, nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado en él para que el cuerpo del pecado sea deshecho. La filosofía del mundo nos dice que debemos vivir para nosotros mismos. Debemos gozar la vida al máximo, sin importar las consecuencias. Es lo que comúnmente el sistema de valores de este mundo nos dice que debemos enfocarnos cada día. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Dice que debemos morir a nosotros mismos, que debemos morir a nuestra carne para seguir a Cristo. En aquel entonces la cruz significaba para ellos oposición. ¿Por qué? Porque la cruz fue utilizada para ejecutar criminales que se oponían al Estado de Roma. La cruz también era símbolo de vergüenza, porque esta ejecución estaba reservada para los peores criminales y la víctima por lo general estaba desnuda en la cruz durante horas. La cruz también significa sufrimiento, porque este tipo de ejecución fue diseñado para prolongar el dolor insoportable. Y muerte es el objetivo final de la crucifixión, la muerte. Debemos renunciar a todos nuestros anhelos mundanos, debemos dar nuestra vida por la causa de Jesucristo. Los hombres solo quieren gloria, riqueza, felicidad. Ellos quieren ganar sin que exista sufrimiento. Así es como la gente piensa. Este no es el interés de Dios. Jesús padeció por nosotros en aquella cruz, entregándolo todo para que alcancemos su gracia y misericordia por medio de su sangre. Hay que formularnos esta pregunta: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Esto nos enseña una triste realidad, que muchas personas se concentran en alcanzar todas las riquezas que el mundo puede ofrecerles, pero no se preocupan por su alma. ¿Qué es más importante para nosotros? Imaginemos una eternidad lejos de la presencia de Dios. Y eso debe ser lo más triste que puede ocurrir. Pero el ser humano solo se enfoca en lo material, en lo pasajero y no en lo eterno. Pero nosotros como cristianos, nuestra mirada debe estar en Jesús, en lo eterno y no en lo pasajero. Ahora los levitas tenían que lavar sus vestidos, en señal de limpieza y purificación. Esto nos enseña pues que en nuestro caminar diario podemos ensuciar nuestra ropa, por lo tanto es necesario lavarlo. El lavar sus vestidos es una evidencia externa de una vida íntegra para con los demás, que realmente existe una consagración para nuestro Dios. Nos enseña que debemos vestirnos como escogidos de Dios en santidad. En Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Los levitas tenían que lavar sus vestidos. ¿Estamos reflejando realmente la luz de Jesús a nuestro prójimo? A veces nos centramos en nosotros mismos, en nuestro propio mundo, que nos olvidamos el propósito por el cual Dios nos ha llamado y nos ha escogido. Lavar sus vestidos significa adoptar un estilo de vida coherente con nuestra nueva vida en Cristo. Debemos vestir la ropa del nuevo hombre y reflejar a Cristo en nuestras acciones. Este mundo necesita ver a Jesucristo, necesita verlo a través de nosotros, porque nos ha elegido para ser consagrados en Él. En Apocalipsis, capítulo 22, verso 14 dice: Bienaventurados los que lavan su ropa, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y en Gálatas, capítulo 2, verso 20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos que el levita tenía que pasar un proceso de purificación, y este proceso de purificación consistía en 3 etapas. Primero tenían que ser rociados con el agua de purificación, que es dejar que la palabra de Dios nos purifique continuamente, porque la palabra de Dios tiene un efecto purificador. Los levitas también tenían que afeitarse toda su carne, y esto significa morir a nosotros mismos. Mientras más meditemos en la palabra, esta nos llevará a despojarnos de nuestra vieja naturaleza, obrando en nuestro interior continuamente. Bueno, los levitas también tenían que lavar su ropa, y esto está asociado al testimonio visible de consagración, porque la fe sin obras es muerta. Como nuestro interior está lleno de la palabra de Dios, entonces esto sería visible exteriormente y se verían los frutos del Espíritu Santo. Vemos cómo está asociado el proceso de purificación de los levitas, y esto apunta al proceso de santificación, que es un proceso progresivo en cada uno de nosotros. ¿Realmente estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Estamos muriendo a nosotros mismos? ¿Estamos siendo testimonio a nuestro prójimo? Pues Dios nos ha llamado a esto. Bueno, vemos que después que pasó el proceso de purificación, Dios le dice a Moisés: luego tomará un novillo con su flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Vemos que es Dios quien establece las ofrendas que deberían llevar los levitas al presentarse delante del tabernáculo de reunión. Ya hemos visto que la primera parte es el proceso de purificación. Ahora va a haber un proceso en el cual van a entregar sus ofrendas. Vemos acá las ofrendas que Dios les pide que lleven los levitas, y es una flor de harina amasada con aceite, que es conocido como la ofrenda de grano, un novillo para la ofrenda para el holocausto y otro novillo para la ofrenda para la expiación. El novillo es una cría de la vaca que tiene 2 o 3 años, y este representa a Jesús como siervo, pero también su grandeza y fuerza. Y la flor de harina amasada con aceite es la harina de trigo molida muy fina, pero estaba amasada con aceite, que representa a Jesús cuando fue molido por nuestros pecados, y el aceite es la presencia del Espíritu Santo. Vamos a explicar un momento las ofrendas. Vemos que Dios es quien siempre provee un plan para que el hombre se acerque a Él, porque detrás de estas ofrendas está escondida la figura de Cristo. La ofrenda del cereal. Estas ofrendas se conocen en hebreo como minjá, que significa literalmente regalo. Fue una ofrenda traída voluntariamente, porque Jesús tuvo que padecer en nuestro lugar en la cruz. Su cuerpo es como el grano de trigo que tuvo que ser batido, triturado, tamizado, para obtener consistentemente una harina uniforme y fina. Y la harina fina representa el cuerpo triturado de Jesús en la cruz, y el aceite representa el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, del verso al 2, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Él es como a esa harina de trigo molido, triturado, masacrado por nuestros pecados en la cruz. En la ofrenda de cereal normalmente no había derramamiento de sangre, no existía derramamiento de sangre, porque era harina fina de trigo con aceite de olivo y incienso, ¿no? No se le añadía levadura. Normalmente esta ofrenda se acompañaba con o bien un holocausto o bien una ofrenda de paz. Era un complemento. Ahora vamos a ver otra ofrenda que trajeron los levitas. Era el holocausto o ofrenda quemada. Estas ofrendas se conocen en hebreo como bulak, término que significa ascendente. Era un sacrificio voluntario y representa la dedicación completa a Dios.
El mayor ejemplo es Jesús, que fue la ofrenda del holocausto perfecto. Él se entregó completamente en la cruz del Calvario. Esta es la esencia de la verdadera oración, un corazón que está en sumisión total a Dios, o sea, una entrega completa. El ofrendante llevaba el animalito que iba a ser sacrificado al atrio del tabernáculo de reunión. Luego se inclinaba sobre el animal y ponía las manos sobre su cabeza del animal y confesaba sus pecados, ¿no? Después de hacer una confesión sobre el animal, la persona que hizo la ofrenda, es decir, el ofrendante, tenía que tomar el cuchillo y cortarle la garganta al animal. Y luego la sangre derramada de ese animalito sería colocado en las 4 esquinas del altar de bronce, ¿no? En esos cuernos, el altar de bronce tiene unos 4 cuernos, ahí se coloca la sangre. Y luego el sacerdote tomaba el animalito, lo colocaba encima del altar y lo quemaba completamente, excepto su piel. Jesús es ese animalito, inocente. Él tomó nuestro lugar en la cruz y murió por nuestros pecados. Él derramó su sangre por nuestros pecados. Y su entrega fue completa, total. Otra ofrenda que traerían los levitas es la ofrenda de pecado de expiación. La primera referencia en el Antiguo Testamento de expiación ocurre cuando Dios proveyó pieles de animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Un acto que requiere la muerte de un animal sin pecado, por lo tanto el derramamiento de su sangre está a su favor. Esto introduce un tema que se extiende por toda la Biblia. La expiación implica que una parte de un animal inocente toma el castigo que se debía a un culpable. La palabra hebrea traducido como expiación es jafer, que significa cubrir. Y esto sugiere que a través del acto de expiación el pecado está cubierto delante de Dios. Por ejemplo, los sacrificios de los animales solo podían cubrir los pecados, no pudieron quitarlos. Pero cuando Cristo derramó su propia sangre fue un sacrificio de una vez por todas. En Romanos capítulo 4, del verso 7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. La palabra del Nuevo Testamento normalmente traducido como propiciación en el griego es hilasterión y también lleva consigo la idea de expiación o cubrir. Jesús es nuestra propiciación. Él mismo es el sacrificio por el pecado, porque se dio a sí mismo, y su sangre es el medio por el cual nuestros pecados pueden ser perdonados. En Gálatas capítulo 1, del verso 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Puedo asociar estas 3 ofrendas entregadas por los levitas al proceso de consagración de esta manera. Por ejemplo, la ofrenda por el pecado es la base de la consagración. ¿Por qué? Porque solo una persona redimida por la sangre de Cristo puede dedicarse enteramente al Señor. Otra ofrenda que traían los levitas era la ofrenda del holocausto. Es el aroma dulce del Señor Jesús, que asciende hasta el trono de Dios. Por medio de su sacrificio nos hace aceptable delante de la presencia de Dios. Y la ofrenda del cereal es: Cristo vive en nosotros para que podamos tener una vida humana adecuada, refinada y equilibrada delante de Dios. Qué importante que estas ofrendas hayan sido llevadas por los levitas en el proceso de consagración. Luego del proceso de purificación que realizó Moisés a los levitas, los reuniría delante del tabernáculo de reunión, porque tenía que ser público, delante de todo el pueblo de Israel, la dedicación y el servicio que darían los levitas a nuestro Dios. El punto de encuentro era el tabernáculo de reunión. La palabra hebrea de tabernáculo que se utiliza en este verbo es ohel, que significa tienda. El tabernáculo era una morada temporal, un santuario móvil. El tabernáculo fue establecido en el Sinaí al comienzo del segundo año, 14 días antes de la celebración pascual del primer aniversario de su liberación de Egipto, exactamente el primer día del primer mes de Abib o Nisan, es decir, ya tenían por lo menos, era el segundo año de ser liberados de Egipto. Ahora vemos que el tabernáculo era el lugar establecido por Dios para encontrarse con el ser humano pecador. El tabernáculo estaba en medio de los campamentos y Dios en medio de su pueblo, vemos acá. Dios tiene un interés muy grande de que nos acerquemos a Él. Su esencia es santa, por lo tanto, para estar delante de su presencia debemos purificar nuestros corazones con el agua de vida que es Cristo. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 3, del verso 3, todo aquel que tiene la esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vemos que la esencia de Jesús es la pureza. La pureza empieza en nuestros corazones, así que el corazón es absolutamente crucial para Jesús. Si queremos ser puros, debemos buscar a Dios con la absoluta perseverancia y debemos buscar su rostro a través de su palabra. Ahora vemos que Dios le dice a Moisés: y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas.
Ahora, Moisés tenía que acercar a los levitas delante de la presencia de Dios, que estaba representado por el tabernáculo de reunión. Allí el pueblo recién tendría la función de imponer sus manos sobre los levitas. Esto era una forma de identificarse con ellos. Vemos acá el tabernáculo de reunión, los levitas y toda la congregación de los hijos de Israel. Ahora, el tabernáculo de reunión representa al mediador por excelencia, Jesús. Los levitas son consagrados para el servicio del tabernáculo y el pueblo de Israel, en señal de obediencia a Dios, impone sus manos sobre los levitas para reconocer que Dios los eligió a los levitas para ser consagrados en su servicio. Ahora, nuestra consagración empieza cuando nos acercamos a la presencia de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el mediador entre Dios y los hombres. Debemos ser dependientes de Él en todo momento, es decir, no podemos ser consagrados si no estamos cerca a la presencia de Dios. Era muy importante que los levitas estén en el tabernáculo de reunión ahí, en ese momento, era el momento de consagración, porque nosotros no podemos vivir alejados de Dios. Tenemos que tener esa dependencia continua con Él. Solo dependiendo de Él vamos a poder ser consagrados. ¿Es Dios el centro de nuestras vidas? Vemos que toda la consagración de los levitas está centrada en el tabernáculo de reunión, que se ubicaba en el centro de los campamentos. Y todos estos hechos giran alrededor del tabernáculo de reunión. Ese es el gran detalle de todo esto. ¿Por qué? Porque Dios estableció una forma para acercar a su pueblo hacia Él, y era por medio de aquel tabernáculo que representa a Cristo. Nosotros debemos centrar nuestras vidas en Él para llevar una vida de consagración. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Solo podemos llevar una vida separada para Dios cuando dependemos de Él en todo momento. Ahora le pertenecemos a Él y Él debe ser nuestra prioridad. La imposición de manos fue utilizada en los levitas que fueron ordenados por Dios para servir a la congregación de los hijos de Israel como líderes espirituales. La imposición de manos tiene tres aspectos. Primero, la identificación, porque cuando la gente ponía sus manos sobre el animal sacrificado que se iba a matar, se estaban identificando con ese animal en su muerte. La imposición de manos también es impartición, porque cuando los sacerdotes ponían sus manos sobre los chivos expiatorios, los pecados de la nación de Israel eran impartidas sobre el animal. Y la imposición de manos también significa confirmación, porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento bendecían a la gente levantando las manos sobre ellos. Ahora vemos que Dios le dice a Moisés, y ofrecerás a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Ahora vemos a Aarón, que ofrece a Dios a los levitas como ofrenda ondulada de los hijos de Israel para servir en el ministerio de Jehová. Los levitas eran consagrados por medio de la aprobación directa de Dios. Y Aarón era el encargado de ofrecerlos delante de Dios porque era el sumo sacerdote al igual que Jesús, que es el intermediario entre Dios y los hombres. Él es el único que puede hacer nuestras vidas como una ofrenda agradable delante de Dios, elegidos para sus servicios. Él es quien dedicará a los levitas como una ofrenda ondulada delante de Dios. No existe otra forma en que el ser humano sea consagrado delante de Dios si no es por medio de Jesús. Él es el camino que nos lleva a la presencia de Dios. Nosotros no podemos lograr esto por nuestras propias fuerzas, es Cristo quien hace la obra en nosotros. Aarón era el sumo sacerdote, por lo tanto representa a un tipo de Jesús. Aarón tenía que presentar a los levitas como ofrenda ondulada para el ministerio, el servicio que Dios le estaba entregando. Ahora, nosotros no podemos ser agradables delante de Dios en nuestras propias fuerzas, es por medio de Jesús. Es en Cristo quien Dios hace una obra en nosotros. Ahora, los levitas fueron entregados como ofrenda a los hijos de Israel. La palabra utilizada en este verso de ofrenda es tenuah, que significa balanceo, sacudida, ondulación. También se le conoce como una ofrenda de olas. Las ofrendas de olas sirvieron también para separar simbólicamente y santificar a la tribu de Leví como siervos de Dios, cuando Aarón agita a los levitas delante del altar. En el antiguo Israel, el comienzo de la cosecha del grano de primavera fue marcado como una ceremonia en donde tenían que agitar la primera gavilla del grano para ser aceptado por Dios. Es decir, llevaban sus ofrendas, sus primeros cosecha y lo ofrecían como una ofrenda ondulada. Lo levantaban y lo agitaban delante de Dios. Bueno, esta ofrenda ondulada representa a Jesucristo, que es resucitado y ascendido a Dios al Padre. Él fue aceptado como nuestro sumo sacerdote y nuestro único mediador para siempre. En Efesios capítulo 2, del verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo resucitó entre los muertos, y la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Ahora, como Cristo es aceptado como las primicias en nuestro favor,
Esto también representa la aceptación de toda la cosecha de las primicias a través de él. Recordemos que los levitas representan en todos los primogénitos de Israel, pero también representa a Cristo como la primicia. En 1 Corintios, capítulo 15, verso 20 dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Vemos que los levitas representan a los primogénitos de Israel, pero también Cristo es el primogénito. Él es la primicia de Dios. Los israelitas debían ofrecer a Dios una gavilla del primer grano que era cosechado el día siguiente al sábado que sigue a la fiesta de Pascua. Y vemos que Jesús es la primicia de Dios de la resurrección, y todos aquellos que hemos creído en su promesa de la vida eterna, también seremos algún día resucitados en Cristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 5, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esta es nuestra esperanza. Los levitas eran entregados como ofrenda anulada delante de Dios, como si los elevara a presentarlos a Dios para su aceptación. Nosotros, la Iglesia, también somos presentados por medio de Jesús delante de Dios como una ofrenda ondulada. Porque la Biblia dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los levitas eran dedicados, separados para el servicio. La palabra utilizada en hebreo para servicio es abak, que significa siervo, criado y esclavo. Jesús nos redimió con su sangre, nos compró con un precio muy alto. Ahora nosotros somos su propiedad. Estamos llamados a servirle para siempre. En esto consiste nuestra consagración para el Señor. En Mateo capítulo 20, verso 28 dice: Y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora Dios le dice a Moisés: Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerán el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Vemos que ahora los levitas tienen que poner sus manos sobre los novillos, identificándose con el animal. La muerte del animal representaba la muerte del individuo también. Nosotros tenemos que morir también, a nosotros mismos. Nuestra mirada no debe estar puesta en este mundo, sino en las cosas celestiales y eternas. Esta carne se va a destruir. Tarde o temprano vamos a tener que morir, pero lo que vale es lo eterno. Debemos negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús. Ahora vemos el proceso primero que el pueblo de Israel impuso las manos sobre los levitas. Hemos visto que Moisés tiene que convocar a los levitas en el tabernáculo de reunión y también el pueblo de Israel. Y ahí se identifican con los levitas, el pueblo de Israel. Pero también ahora Aarón entra en la escena y ofrece a los levitas como una ofrenda ondulada delante de Dios. Y ahora los levitas se identifican con los novillos, uno para expiación y otro para holocausto. ¿Por qué se enfoca en la ofrenda de expiación y holocausto? Porque nadie puede consagrarse a Dios sin primero haya sido expiado su pecado, y esto solo lo puede hacer el sacrificio de Jesús por medio de su sangre. Y el holocausto es la ofrenda que era quemada totalmente en el altar, como una señal de entrega y devoción para nuestro Señor. Es decir, que no existe una persona que quiera llevar una vida consagrada a Dios sin primero la sangre de Jesús haya limpiado, purificado sus pecados, para poder estar reconciliado con Dios. Pero tampoco puedes llevar una vida consagrada a Dios si no hay una entrega total, si realmente no te entregas totalmente a nuestro Señor. Y eso lo hace Cristo, la obra lo hace Jesús. Ahora Dios le dice a Moisés: y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová, y así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Aarón sería el encargado de presidir esta ceremonia de consagración de los levitas por ser el sumo sacerdote escogido por Dios. Vemos el tabernáculo de reunión donde está la presencia de Dios, un Dios santo. Y vemos a Aarón, el sumo sacerdote, como un intermediario entre el Dios santo y el pueblo de Israel. Y vemos a los levitas que serían entregados como una ofrenda ondulada delante de Dios. Los levitas serían entregados como ofrenda a Dios por medio de Aarón, el sumo sacerdote. Al igual que la Iglesia, somos entregados como ofrenda a Dios por medio de Jesús, quien intercede por nosotros, nuestro mediador. Solo Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres. Esto significa que el hombre solo puede ser salvo mediante la reconciliación hecha posible por medio de Jesús. Dios le dice a Moisés: después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y lo ofrecerás en ofrenda. Después que los levitas hayan sido purificados y entregados como ofrenda ondulada y hayan ofrecido sus ofrendas delante de Dios, recién ahí empezaría su ministerio en el tabernáculo de reunión. El resultado de la consagración
es el servicio. La consagración es el acto de apartarse del mundo para dedicarse como instrumento de justicia a los propósitos de Dios. Esto no significa que nos vamos a aislar en un convento, porque de eso no se trata, sino de vivir nuestras vidas siempre tratando de agradar a Dios y hacer su voluntad en todo. Si bien es cierto, el proceso de santificación dura hasta el último día de nuestras vidas y muchas veces nos vamos a equivocar, pero tenemos un abogado que intercede por nosotros en los cielos y debemos acudir inmediatamente a él cuando cometamos alguna falta. ¿Por qué? Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Debemos entender que vivimos solo por su gracia. En el idioma original, la palabra servicios también significa estar de guardia. Eso significa que una persona debe estar lista para servir. Servid al Señor con alegría, entrad delante de Él con regocijo. ¿Tenemos una actitud de servicio a nuestro Señor? Bueno, no esperemos nada a cambio. En Jesús tenemos todo porque hemos sido redimidos. Eso es motivo suficiente para servirle. Nuestro amor hacia Él debe ser lo primero que nos impulsa a servirle. No debemos seguir a Jesús solo para obtener algún beneficio. Debemos seguirle a Jesús porque Él ya nos dio todo en la cruz. Y eso es lo más importante. Eso es lo que debemos entender. Debemos seguirle por amor y servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Ahora Dios le dice a Moisés, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, lo he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Ahora vemos que los levitas eran enteramente consagrados a Dios, escogidos entre todas las tribus de Israel, ocupando el lugar de todos los primogénitos. Dios quiere una entrega total, no parcial de nuestras vidas. Él quiere todo, y creo que lo merece todo, porque Jesús dio todo en la cruz. Sin ese sacrificio, ¿qué sería de nosotros? Estábamos condenados, pero Él nos dio vida en Él. Debemos darle todo nuestro corazón a nuestro Señor. Es por eso que los levitas estaban enteramente dedicados a Dios, completamente entregados. El primogénito tiene una posición especial dentro de la familia, que le daba derecho a una doble herencia, la bendición de su padre. Esta es la posición que obtenemos por medio de nuestro Señor. Jesús es el primero en todo. Ahora vamos a ver por qué Dios escoge a la tribu de Leví. La Biblia no especifica la razón por qué Dios sustituyó a los primogénitos de Israel por los levitas, pero muchos comentaristas bíblicos indican que después de la entrega de la ley en el monte Sinaí, el pueblo de Israel hizo y adoró a un becerro de oro. La única tribu que no participó en este acto vergonzoso fue la tribu de Leví. La responsabilidad del becerro de oro caía sobre el primogénito. Aarón era un primogénito y permitió que esto ocurriera. En cambio, los levitas no fueron parte de este hecho. A pesar de la idolatría que cometió el pueblo de Israel, Dios tuvo misericordia de ellos, porque no lo destruyó completamente y no desechó a Aarón de sacerdocio. La tribu de Leví fue la única entre todas las tribus de Israel que se mantuvo del lado del Señor. Ellos no siguieron a las masas, se mantuvieron firmes en su lealtad y fidelidad a nuestro Dios. En Éxodo capítulo 32, verso 26 dice, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Yo me pregunto, ¿por qué Dios eligió la tribu de Leví? ¿Serán que eran más especiales que las demás tribus? Yo pienso que es pura gracia. No es porque lo merezcan. Dios en su soberanía los escogió, al igual que todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. No es algo que nos merezcamos, es por la inmensa gracia de Dios, porque Él es Dios soberano y misericordioso. En Éxodo capítulo 32, del verso del 27 al 29 dice así, y les dijo así, ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de la puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Cuando el pueblo de Israel adoró al becerro de oro, la tribu de Leví fue la que tomó justicia, porque Moisés le da la indicación a los levitas de que mataran a aquellos que habían adorado al becerro de oro. Cuando realizaron esto, los levitas recibieron una posición sacerdotal por su fidelidad, por la disposición que tomaron para con el Señor. Dios utiliza a los levitas como un instrumento de su ira.
Vemos cuando ocurrió el incidente del becerro de oro, Moisés llamó a sí mismo a todos los que estaban en el lado del Señor, y los levitas vinieron a él. Entonces Moisés le ordenó que sacaran sus espadas y mataran presumiblemente a aquellos que persistieron en su pecado y no regresaron a Dios. Entonces aproximadamente 3,000 israelitas perdieron la vida ese día. Dios no nos ha llamado para matar literalmente a nuestros parientes que se nieguen a creer en Él, sino que nos enseña que Él nos llamó para cortar lazos con todo lo que es opuesto a su voluntad. Debemos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, más que cualquier persona. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿Amar a Dios sobre todas las cosas más que nuestros propios intereses? Vemos que todos aquellos que se alejaron de la voluntad de Dios y se pusieron a adorar el becerro de oro murieron. Ahora Dios le dice a Moisés: porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí, y he tomado a los levitas en el lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Los levitas representan a todos los primogénitos de todo el pueblo de Israel. Fueron separados exclusivamente para nuestro Señor. Aún hasta sus animales también eran dedicados para Dios. En la última plaga que el Señor trajo sobre Egipto, recordemos las 10 plagas, murieron todos los primogénitos de Egipto, pero los primogénitos entre el pueblo de Israel fueron salvados. ¿Y por qué fueron salvados? Por la sangre del cordero que fue puesto en los postes de las puertas y los dinteles de sus casas. Es decir, se le perdonó la vida a los primogénitos del pueblo de Israel, pero los egipcios murieron sus primogénitos. Ahora, ¿por qué Dios eligió a los levitas en representación de los primogénitos de Israel? Dios, al salvar al primogénito de Israel, Él los consagró a sí mismo. Los primogénitos pertenecían a Dios y eran escogidos para su servicio, pero posteriormente los levitas sustituyeron a los primogénitos de Israel. Hebreos capítulo 12, versos 13. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dios eligió a los levitas, simplemente por gracia. Nosotros también somos como esos levitas, redimidos por la sangre de Cristo. Él nos rescató, nos libró de la muerte segura. Ahora le pertenecemos. Ahora, Dios le dice a Moisés: yo he dado en don a los levitas, a Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse a los hijos de Israel al santuario. Dios es quien dio a los levitas como un regalo para Aarón y a sus hijos los sacerdotes, al igual que la Iglesia, que somos el regalo de Dios que entregó a Cristo. Dios entregó a los levitas como un don o regalo a Aarón y a sus hijos, para ejercer el ministerio en el tabernáculo y reconcilien a los hijos de Israel. ¿Con qué propósito? Para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse al santuario, porque Dios es santo. Ahora, esto lo asocio de esta manera. Dios entregó a Jesús, quien es el regalo perfecto, porque Dios lo envió para salvarnos. ¿Con qué propósito? Para servir y dar su vida como rescate de nuestros pecados. Para quien cree en Él no muera, sino para que tenga vida eterna. La palabra utilizada para ministerio en hebreo es abodak, que significa servicio, trabajo, servidumbre y labranza. Y la palabra utilizada para reconciliación en hebreo es kafer, que significa expiación, perdón, limpiar y cubrir. Los levitas fueron escogidos para reconciliar al pueblo con Dios. Existe una plaga que se llama pecado y trae consigo la muerte, pero Dios envió una solución por medio de la sangre de Cristo que puede limpiar nuestros pecados. El ministerio de la reconciliación también fue dado por Dios a la Iglesia. La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios desea nuestra consagración con un propósito, y es que debemos ejercer el ministerio de la reconciliación. Para esto Dios nos ha llamado. Al igual que los levitas fueron escogidos para reconciliar al pueblo de Israel con Dios. La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, del verso al 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, imaginemos que un embajador es nombrado y enviado por un poder superior. Debemos darnos cuenta a quién representamos y sentirnos privilegiados de anunciar las buenas nuevas a todos aquellos que nos rodean. Pedir a Dios que use nuestras vidas para que otras personas puedan escuchar un mensaje de esperanza y salvación en la persona de Jesús.
Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos los hijos de Israel. La obediencia a Dios prueba nuestro amor. En Jesucristo encontramos el modelo perfecto de obediencia. Y dice así: y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Y así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión, delante de Aarón y delante de sus hijos. De la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Los levitas, luego de haber hecho todas las instrucciones dadas por Dios, recién ahí pudieron ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión. Y esto nos enseña que no podemos ejercer el servicio sin consagración. No se puede ejercer el servicio a Dios sin primero llevar una vida consagrada a nuestro Señor. La consagración es un requisito muy importante para servir a nuestro Señor. No podemos servirle si llevamos una doble vida. Debemos ser transparentes. No podemos ejercer el servicio sin limpieza en nuestras vidas. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Esto es lógico. Lo podemos comparar como un esclavo que tiene dos amos al mismo tiempo. Sabemos que solamente va a poder seguir a uno. Ahora nosotros debemos seguir a Cristo. Esto requiere dedicación, darle nuestro tiempo, aunque sea difícil para algunos obedecerles ya que tenemos una lucha interna. Pero debemos saber que seguirle es nuestra mejor opción, porque al final vale la pena. En él estamos completos. Y dice así: luego habló Jehová a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Dios da instrucciones, el rango de edad que debería tener un levita para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión. Era entre 25 años hasta los 50 años, que era el límite de edad, porque tenían que tener buena condición física para poder trasladar partes del tabernáculo, que eran muy pesadas. Dios le pedía la mejor etapa de su vida, en donde tenían fortaleza física para realizar sus funciones, y esto nos enseña que Dios quiere que le demos lo mejor de nosotros, hacer todo para la gloria de Dios, darle siempre lo mejor. Vemos acá el tiempo de servicio de los levitas para el ministerio del tabernáculo de reunión era de 25 años, que empezaban sus labores y concluían a los 50 años. A partir de ese momento, Dios ya le delega otras funciones. Por ejemplo, Dios conoce las limitaciones físicas de los levitas porque a partir de los 50 años cesaban su ministerio y se dedicarían a la guardia del tabernáculo. Esto nos muestra que no se separaban de la presencia de Dios hasta su vejez. 25 años de su vida se dedicarían al servicio del tabernáculo de reunión, pero a partir de los 50 serían guardias en el tabernáculo. Es decir, que no se alejaban de la presencia de Dios. El tabernáculo representa la presencia de Dios, el lugar de encuentro entre Dios y el ser humano pecador. Por lo tanto, esto nos enseña que nosotros jamás debemos alejarnos de la presencia de Dios. Los levitas empezaban muy jóvenes su ministerio, a partir de los 25 años, y posteriormente culminaban su servicio a los 50 años. Pero no eran descartados por Dios. Dependían de Él y estaban cerca del tabernáculo realizando guardias. Dios siempre cuida de los suyos. Aunque pasen los años, no debemos tener miedo a la vejez. Él tiene control de nuestras vidas aún estando ancianos, y Él siempre estará con nosotros, y debemos anhelar estar cerca a ese tabernáculo que es Jesús, quien es el centro de nuestras vidas. ¿Qué característica especial tenía ser primogénito? Por ejemplo, los primogénitos fueron cubiertos por la sangre del cordero, los primogénitos pasan de muerte a vida, los primogénitos son los redimidos, los primogénitos le pertenecen al Señor, los primogénitos recibían doble porción de herencia. Ese es el valor del primogénito, el valor de los levitas. ¿Y quiénes representan a los levitas? Actualmente, la iglesia de Cristo. Y también representa a Cristo. Ahora, Jesús es el primogénito de toda creación. Jesús es el primogénito de María. Jesús es el primogénito de la resurrección. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué importancia del primogénito? Y la importancia la obtenemos en Cristo. Y concluyo con esto. En el Antiguo Testamento un sacrificio era algo separado para Dios al ser puesto en el altar. Y cuando la gente ofrecía su ofrenda a Dios, ya no pertenecía a quien la ofrecía, sino le pertenecía a Dios, para su uso y satisfacción. Los levitas fueron entregados como ofrenda del pueblo de Israel. Cuando nos consagramos al Señor, nos convertimos en un sacrificio vivo. Abandonamos nuestras propias demandas sobre nosotros mismos y nos ponemos completamente en sus manos.
Antes, cuando vivíamos lejos de su presencia, nuestra vida era para nuestro uso y nuestro propio deleite. Pero con Cristo todo eso es diferente. Ahora nuestra vida le pertenece a Él. Dios nos ha sacado de nuestros delitos y pecados. Vivíamos en medio de la inmundicia, pero por medio de la sangre de Jesús nos ha limpiado y purificado. Ahora nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestra meta e intereses personales no valen nada si no están centrados en Jesús. Ahora nos enfocamos en hacer su voluntad, la cual es perfecta para nosotros. Esto no significa que todo va a ser color de rosa. Como cristianos debemos serle fiel a Dios pase lo que pase, en las buenas y en las malas. Dios siempre es bueno con nosotros y todo lo que ocurra no se escapa de su propósito. Confiemos plenamente en Él. Necesitamos recordar la gracia de Dios en nuestra vida, porque Jesús dio su vida por nuestros pecados. La consagración es nuestra respuesta al llamado de Dios, nuestra afirmación y compromiso con los propósitos de nuestro Señor. Él tiene la libertad de hacer por medio de nosotros su voluntad. Debemos servir a nuestro Señor siempre por amor. La Biblia dice en Deuteronomio, capítulo 7, del verso del 6 al 8, dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano del faraón rey de Egipto. Debemos saber algo, que Jesús nos rescató, nos liberó, nos redimió. ¿Qué sería de nosotros ahora? No sé dónde estaríamos en este mundo si no fuera por su inmensa gracia, pero nos ha llamado a hacer luz en medio de la oscuridad. Aún hay muchas personas que no conocen el mensaje de salvación. Dios nos ha dado esa misión de hablar las buenas nuevas. ¿Estamos dispuestos a servir a nuestro Señor? Creo que no tenemos ninguna excusa, debemos darle todo, porque Él entregó todo por nosotros, nos libró de una muerte eterna, nos dio vida en Él, porque Él nos amó primero. Debemos darle gracias a Dios por la obra redentora de Jesús en nuestras vidas.